Buenas noches. Antes de ver el tema de hoy, vamos a repasar un poco los ejercicios que les correspondió hacer en la tarea anterior. Aquí nos presentan, estos números, este conjunto de datos, y había que encontrar la media aritmética, el recorrido entre el cuartílico y demás. Voy a ingresarlos aquí en la calculadora. 18 dos veces, 19, vamos a ver, está dando 19, ajá. Luego tenemos 20, 22, dos veces, 23, 27, 28, 31, 34 y 36. 15 datos. Y esto nos daba todos los datos que necesitábamos. En el caso de la A, nos pedía la media aritmética, que nos dio 25,27. El recorrido, que es el máximo menos el mínimo, pero voy a contestar la B aquí de una vez, que nos da el mínimo, vamos a verlo, 15, 18, 19. Entonces voy a anotarlo aquí. 15, 18, 19. Perdón, 15 era el conjunto de datos, el número de datos. Entonces 15 no iba. 18, 19, 23, 31. Vamos a ver esto de aquí. 18, 19, 23, 31 y el máximo es 36. Esos son los valores. Esa es la respuesta de la B. Ahora, terminando la respuesta de la A, que lo que nos pedía era el recorrido, o parte de lo que nos pedía es el recorrido, entonces es máximo menos mínimo, o sea, 18. Luego nos pedía el recorrido intercuartílico, que es 31 menos 19, cuyo resultado es 2. En el caso de la pregunta C, ¿qué porcentaje de datos está entre 18 y 31? 18 inicia aquí y 31 finaliza hasta acá. Entonces, si ustedes recuerdan, cada sección tenía un 25%. 25 aquí, 25 aquí, 25 aquí. Quiere decir que esa región corresponde a un 75%. De dónde hay más probabilidades, perdón, dónde hay más variabilidad, en el 25% más bajo o en el 25% más alto. Entonces, en el 25% más bajo, que es entre A y B, solo hay una amplitud de 1. En cambio, desde AE, que es el 25% más alto, hay una amplitud de 5. Quiere decir que hay más variabilidad en el 25% más alto. Y listo, esa era la resolución del primer ejercicio. En el siguiente también nos dan el conjunto de datos. Vamos a ir a la calculadora y vamos a ingresar igual los datos. Sería 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 22, 25 y 26, también 15 datos. Entonces vamos a los datos de una vez, los vamos a escribir de un solo. Tenemos 15, 16, 17, 22. 15, 16, 17, 22 y el máximo es de 26. Así vamos con las respuestas. A, encuentre la moda. La moda es el número que se repite más veces, por lo tanto es 17. Luego nos pide el recorrido, que es máximo menos mínimo, y eso da 11. Y nos pide recorrido intercuartílico, que es 22 menos 16, o sea 6. La respuesta B, encuentro los valores de A, B, C, D, E, ahí están. C,
¿Qué porcentaje de los datos está entre 20 y 26? 20 y 26 es algún número, 20 está en algún lugar por aquí. Yo sé que aquí hay un 25%. Y yo sé que este otro es un 25%, pero 20 no abarca todo ese 25%. Entonces yo contestaría aquí más de 25%, porque es todo el 25% que hay desde D a E y un poquito más. No sé cuánto más exactamente, pero sé que es más del 25%. Y luego pregunta dónde hay más variabilidad, en el 25% más alto o en el 25% más bajo. En el más bajo apenas hay una variabilidad de 1, de 15 a 16. Y en el más alto hay una variabilidad de 22 a 26 de 4. Por lo tanto, en el 25% más alto hay más variabilidad. Vamos al ejercicio 3. Ya aquí no nos dan los datos, nos dan los valores de una vez. Y nos preguntan, encuentre el recorrido intercuartílico. Recorrido 12 menos 0, o sea 12. Recorrido intercuartílico es 11 menos 4, o sea 7. La Oficina de Salud intervendrá el 25% de los encuestados con mayor consumo. Vean que aquí habla de los litros de gaseosa. ¿Dónde está el 25% de los encuestados con mayor consumo? Aquí, en el último cuartil, entre 11 y 12. ¿A partir de cuántos litros deberá intervenir? Deberá intervenir a partir de los 11 litros. A partir de ahí es el cuartil mayor. C. Supongamos que 18 personas consumen entre 11 y 12 litros. O sea que aquí hay 18 personas. ¿A cuántas personas se realizó la encuesta? Recordemos que en este sector hay un 25%. Quiere decir que aquí hay otros 18 personas, otras 18 personas y otros 18 personas. Cada segmento del diagrama de cajas tiene un 25%. Todas tienen la misma cantidad de personas. Entonces 18 por 4, o sumamos 18 más 18 más 18 más 18, y eso nos dará un total de 72 personas encuestadas. De dónde hay más variabilidad, en el 25% más alto, en el 25% más alto, en el más bajo, perdón. En el más bajo diríamos que es de 4 a 0, 4. Y en el más alto hay de 11 a 12, o sea 1. Quiere decir que en este caso, en el 25% más bajo, hay más variabilidad. Vean que estas preguntas, ya una vez que domina uno la teoría, ya se va más fácil las respuestas. El siguiente diagrama de caja representa las notas obtenidas por 32 estudiantes en la asignación de español y evaluados de 1 a 7. Encuentra el recorrido y el recorrido intercuartílico. Recorrido 7 menos 1, o sea un recorrido de 6. Y el recorrido intercuartílico 6 menos 2, o sea un recorrido de 4. Y B, estime el número de estudiantes que obtuvieron nota mayor a 6, que es este último cuartil, el cuartil más alto. Como son 32 estudiantes en total, dividido entre 4, da 8. Cada sección tiene 8 estudiantes. 8 estudiantes entre el mínimo y el primer cuartil, 8 entre el primer cuartil y la mediana, 8 entre la mediana y el cuartil 3, y 8 entre el cuartil 3 y el máximo. Y esa es justamente la sección que nos están solicitando. Quiere decir que ahí hay 8 estudiantes que obtuvieron una nota mayor de 6. Número 5. En una encuesta para 200 personas, respecto a la variable edad, el recorrido intercuartílico es 28. 50 personas tienen menos de 18 años. Y este es un ejercicio con un nivel de dificultad un poco mayor, pero vamos a ver que siempre se puede resolver. El recorrido intercuartílico es de 28. No sé de momento cuánto es, solo sé que esta distancia de aquí a aquí es de 28. 50 personas tienen menos de 18 años. Ojo, y 50 personas, si ustedes notan, el total de personas es de 200. Esas 50 personas representan la cuarta parte. 200 dividido entre 4 me da esos 50.
Quiere decir que esas 50 personas menores de 18 tienen o representan un cuartil completo. Entonces yo asumiría que esas personas están aquí, en esta última hay 50 personas en esta sección y son menores que 18. Entonces, quiere decir que el cuartil 1 es 18, para que todas esas personas sean menores de 18. Ahora, sabiendo que el recorrido intercuartílico, que es cuartil 3 menos cuartil 1, ese resultado es 28, pues yo sé, nada más tengo que buscar a qué número yo le resto 18 y eso me da el valor de 28. ¿Por qué? Porque la fórmula del recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces ya tengo el recorrido intercuartílico, es 28. ¿Tengo el cuartil 3? No, no lo tengo. ¿Tengo el cuartil 1? Sí, es 18. Entonces, nada más tengo que buscar ese número. ¿Qué? Bueno, si lo hace en forma de ecuación, el 18 pasa a sumar y listo. O usted calcula y se da cuenta que el número aquí es 46. Si revisa, 46 menos 18 me da 28. O 28 más 18 me da 46. No tengo cuánto es el brazo más grande, pero ya tengo por lo menos esos datos. Ahora vamos a las preguntas. Pregunta A. ¿Qué porcentaje representan esas 50 personas? Bueno, ya dijimos era 50 dividido entre 200, me da una cuarta parte o un 25%. Esa es la respuesta A. Vamos con la respuesta B. Encuentre el primer cuartil. Ya lo encontramos. Es 18. La pregunta C es encuentre el tercer cuartil. Ya lo encontramos. Es 46. ¿Cuántas personas tienen más de 46 años? Vean que los que tienen más de 46 años son los del último cuartil. Y cada cuartil, ¿cuántas personas tienen? 50. Quiere decir que la respuesta D es 50. Y la pregunta E dice, ¿dónde hay más variabilidad? En el 25% de los datos. Y la mediana, o entre la mediana y el 25% más alto. No sabemos a dónde está la mediana, el problema no me dice cuánto es el cuartil 2 o mediana, está en algún lugar entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Como no sé cuánto es el valor, no sé cómo es la variabilidad, si está exactamente en el centro, o está en un valor superior o un valor inferior, no hay manera de saberlo. No se puede determinar con los datos existentes. Si nos dieran alguna otra información, podríamos saberlo, pero de momento no sabemos cuántos son. Pregunta 6. En una población de 150 personas, recuerden, ese dato es importante, respecto a la variable salario, el recorrido es 1.000.000 y el salario mínimo es 250.000. Entonces ya podemos tener, o ya tenemos algunos datos, ya tenemos el mínimo, que es 250.000, y tenemos el recorrido, que el recorrido era el máximo menos el mínimo, todo esto está aquí. Recorrido es 1.000.000, quiere decir que si empezamos en 250.000 y subimos 1.000.000, aquí tenemos 1.250.000, es el máximo. La mediana es 300.000, entonces vamos a colocar la mediana aquí en algún lugar. Aquí es 300.000, la mediana, que es el cuartil 2, y el promedio, que no va en el diagrama de cajas, es 450.000. Solo sé, no va en el diagrama, solo sé que la mediana, o la media, perdón, está un poco más arriba, porque es mayor que la mediana, que es 300.000. Ahora vamos a las preguntas. ¿Cuál es el salario de la persona que gana más? Ya lo determinamos, el máximo. 1.250.000. Para que dé la resta de máximo menos mínimo me dé 1.000.000, como dice aquí el recorrido. Entonces tiene que ser 1.250.000. B. ¿Qué porcentaje de las personas gana menos de 300.000? Bueno, ya que 300.000 es la mediana, ¿cuántas personas ganan menos que la mediana? El 50%.
que serían 75 personas si nos hubieran preguntado en cantidad, porque eran 150 en total. C, compara el número de personas que ganan más del promedio con el número de personas que ganan menos del promedio. ¿Cuántos ganan menos del promedio? Todos estos, todos los que van desde aquí hasta aquí. Y esta otra sección, esta sección que hemos marcado primero, que estoy repintando aquí, en esa sección hay un 50% de los de las personas, porque llegan hasta la mediana. Y la media es un poquito más, quiere decir que los que ganan menos del promedio son más que los que ganan más que el promedio. Dicho de otra forma, si hasta 300,000 tenemos el 50%, hasta la media tenemos un poco más del 50%. Y los que superan la media son menos del 50%. Y eso sería. Y el último problema, me parece, ¿sí? En el siguiente diagrama de cajas se muestra la distribución en tiempo, en minutos, en lograr una actividad de educación física en un colegio. Aquí tenemos el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Pregunta A, al considerar los 4 grupos determinados por las medidas de posición, mínimo, cuartil 1, mediana, tercer cuartil y máximo, ¿cuál tiene mayor variabilidad? Bueno, 20 y 31 es 11. La variabilidad entre 31 y 35 es 4. La variabilidad entre 35 y 52 van 17. Y entre 52 y 55 la variabilidad es 3. Entonces, ¿dónde hay más variabilidad? Entre la mediana y el cuartil 3. B, hay evidencia de muchos datos extremos. Bueno, hay evidencia de algunos datos extremos hacia abajo porque hay un brazo que se extiende un poco más. Podría parecer que este brazo se extiende o este pedazo de la caja se extiende un poco más hacia arriba también. Pero no sé si son muchos datos extremos. Podría ser solo un dato que se va muy hacia abajo o hacia arriba. Entonces no tenemos evidencia de muchos datos extremos. Tenemos evidencia de algunos, pero no sabemos si son unos pocos o si son muchos. Entonces, ¿hay evidencia? No. ¿Es la media aritmética una buena medida de resumen para estos datos? Bueno, tampoco lo podemos determinar. Si hay sesgo hacia un lado, aunque sea mínimo, no sería una buena idea. Si fuera más simétrico, la caja fuera más simétrica, entonces sí podríamos hablar de que la media aritmética es un buen resumen para esos datos. En este caso, no. No voy a escribir todo eso, pero eso sería más o menos la explicación. Y ahora sí, empezando o entrando en tema, vamos a hablar hoy acerca de medidas relativas. La idea de esta sección es brindar conceptos cuya interpretación nos ayuda a comparar datos tomando en cuenta diferencias en su naturaleza. Por ejemplo, nosotros, si queremos determinar quién fue mejor deportista, Michael Jordan o Pelé, no lo podemos determinar. ¿Cómo lo determinamos? Porque Michael Jordan fue un deportista de baloncesto y Pelé fue un deportista de fútbol. Y entonces uno dice, bueno, por anotaciones, ¿no? Imagínense cuántas anotaciones hizo Jordan. Más de 30,000 puntos en su vida. ¿Cuántas anotaciones hizo Pelé? 1,000 y algo. No es una comparación justa porque en baloncesto hay muchas más anotaciones o puntos que goles o anotaciones en fútbol. Entonces no es una comparación justa. Y así cuando comparamos, por ejemplo, las calificaciones de un grupo con respecto a educación física y con respecto a matemáticas. Tampoco son comparaciones justas porque son materias de diferente naturaleza con características académicas diferentes. Entonces no se pueden comparar per se, hay que hacer un proceso para lograr compararlas. Entonces ahí es donde intervienen estas medidas que vamos a estudiar. Por ejemplo, no es lo mismo una desviación estándar de 15,5 en series con promedio 100 que la misma desviación en datos promedio 1000. Sí, 15,5 con respecto a 100 es una desviación bastante elevada,
pero con respecto a 1000 es una desviación más pequeña. En esta última tendríamos una menor variación relativa que la primera. Entonces, lo que utilizamos es esta medida para comparar series de distinta naturaleza. Utilizamos el coeficiente de variación. ¿Y cuál es el coeficiente de variación? Bueno, aquí está la fórmula, voy a hacer aquí un poco más grande. El coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación es tomar la desviación estándar poblacional o muestral, depende de lo que estamos trabajando, dividirla entre el promedio y multiplicarlo por 100, que es como sacar la nota de un examen en el colegio, que uno decía puntos obtenidos entre puntos totales por 100. En este caso será un porcentaje, porque lo multiplicamos por 100, y es los puntos obtenidos de la desviación estándar. Los puntos totales sería el equivalente a la media o el promedio, y por 100. Y eso nos va a dar siempre un porcentaje. Vamos a ver los ejemplos. Entre más, la definición o la interpretación de ese porcentaje, entre más grande sea el coeficiente de variación, significa que los datos varían más relativamente entre ellos, independientemente de la magnitud de los datos. Utilice el coeficiente de variación para determinar cuál de los siguientes grupos de datos correspondientes a una variable cuantitativa varía más relativamente. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar los datos del grupo 1, los datos del grupo 2 y vamos a determinar lo que necesitamos. Necesitamos la media y la desviación estándar de esos datos. Nos vamos para la calculadora, vamos a determinar, a ingresar los datos de cada grupo. Vean que son datos de diferente naturaleza. Los datos del grupo 1 andan entre 150 y 220. En cambio, andan entre 18 y 35. Entonces, vamos a ellos. 150, 155, 170, 175, 200 y 220. 6 datos en total. La media en este grupo es 178,33. 178,33. Y la desviación estándar dice 24,61. Que son estos datitos de aquí. Aquí está la media, 178,33. La desviación estándar, 24,61. Y esos son los dos datos que necesito. Voy a ingresar la otra serie, 18, 20, 22, 28, 30 y 35. 6 datos. Vamos a ver, dice que para el grupo 2 la media es de 25,5, y lo ven, y la desviación estándar 5,99. 5,99. Entonces, coeficiente de variabilidad del grupo 1 va a ser desviación estándar 24,61 entre la media, que es 178,33 por 100. Vamos a la calculadora. Salimos de aquí. Y decimos 24,61 sobre 178,33 por 100. Vean que se escribe en la calculadora tal como se ve en la operación. Nos da 13,80. Coeficiente de variabilidad para la serie 1 es 13,8. 13,80. Vamos ahora con la serie número 2. Y entonces será desviación estándar 5,99 entre promedio 25,5 por 100. 5,99 sobre 25,5 por 100. Y eso nos dice que es un valor de, ya les voy a decir, 23,49. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de los siguientes grupos varía más relativamente? La serie o el grupo 2 es el que tiene una variación mayor, por lo tanto esa es el grupo que tiene o que varía más relativamente. Y recuerden que estos porcentajes
¿Cuánto varía el conjunto de datos número 1? 13,8%. ¿Cuánto varía el grupo de datos 2? 23,49%. 10% más, casi un 10% más que el grupo 1. Entonces, este es el grupo que tiene mayor variabilidad. Entonces, vean que es solo calcular e interpretar las operaciones. De la misma manera, cuando se consideran series de datos de diferente naturaleza, tomados de diferentes momentos o en diferentes lugares, los datos absolutos no necesariamente son el mejor parámetro para poder comparar. Podría ser útil una comparación relativa. Esa comparación se puede hacer con un proceso llamado estandarización, que busca la posición relativa de un dato con respecto a todo el conjunto de datos. Y nos dan esta fórmula de valor estandarizado, que la voy a escribir aquí abajo para que se vea mejor. ZI, que se refiere al dato número 1, número 2, número 3, número 4, dato y el número de dato. Entonces, se toma el dato en sí, XI significa el dato, le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar. Esa es la fórmula para estandarización. Y eso tiene una interpretación. Este dará un número casi siempre o siempre entre 0, entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1. Puede dar menos 0, algo, puede dar 0, algo. Y entre más cercano a 0 sea el valor estandarizado de un dato, significa que está más cercano al promedio. Recuerden que en la parte negativa los números irían, dice uno, como al revés. No hay al revés en esto, pero recuerden que aquí vamos 0,1, 0,2 y así sucesivamente. A la inversa va menos 0,1, menos 0,2, se van alejando. Menos 0,3, etcétera, etcétera. Recuerden eso a la hora de interpretar números negativos. ¿Cuál es la intención? Hay dos formas de interpretar esto. Primero, la que dice aquí, entre más cercano a 0 está el valor, está más cercano al promedio ese dato. Ahora, también puedo decir cuál tiene una mejor posición relativamente. El que sea mayor es el que tiene una mejor posición. Esta medida es muy útil para comparar series de datos distintas, pues al estandarizar podemos decir cuál dato está más cerca del promedio o bien cuál es relativamente más grande. Si un dato le dio 0,9, eso es cerquititita del 1. Si un dato le dio 0,9, pues será un dato mucho mayor que un dato que da 0,1. Entonces uno dice, el dato que tiene una estandarización de 0,9 es relativamente más grande, tiene una mejor posición. La posición aquí sería, la mejor posición es el que esté a la derecha, el que sea mayor. Y venimos con el ejemplo. A continuación se presentan los datos de ligas diferentes de fútbol respecto a goles anotados por partido. Y me da la Liga A y la Liga B. En la Liga A el promedio de goles es 2,5 y la desviación estándar es 1,1. En la Liga B el promedio de goles es 3 y la desviación es 1,8. Utilice estandarización para comparar un portero de la Liga A que recibe en promedio 2,2 goles por partido con otro de la Liga B que recibe en promedio 2,5 goles por partido. Uno no puede decir simplemente el que recibe menos goles es el mejor, porque la Liga A y la Liga B son ligas diferentes. Vean que en la Liga B se reciben más goles. Entonces hay que ver la comparación estandarizada. Entonces vamos a tomar al portero de la Liga A. ¿Cuál es el dato del portero de la Liga A? 2,2. Recuerden que la fórmula es tomar el dato, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Entonces, dato 2,2. ¿Cuál es el promedio de la Liga A? 2,5. Y eso se divide entre la desviación estándar de la Liga A, que es 1,1. Vamos a la calculadora. 2,2 menos 2,5. Fracción 2,2 menos 2,5 y eso se divide entre 1,1 y me dio un valor de menos 0,27. Menos 0,27, 27, 27, lo pongo así para acordarme. A veces los decimales son los que determinan la respuesta correcta. En el caso de B, el
promedio, el dato del portero de la Liga B es 2,5, el promedio de la Liga B es 3 y la desviación estándar de la Liga B es 1,8. Entonces, ahora volvemos a la calculadora, a hacer la operación, 2,5 menos 3 entre 1,8 y me da menos 0,2777. Vieron que los decimales no me van a dar la solución aquí. Menos 0,2777, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tomar 3 decimales. Menos 0,272 en el caso de la A y menos 0,277 en el caso de la Liga B. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Utilice la estandarización para comparar a un portero. Bueno, aquí si ponemos esto en la recta numérica, y aquí está el menos 1 y aquí está el 0, menos 0,272 estaría como por aquí, menos 0,272, y menos 0,277 estaría por aquí, menos 0,277. ¿Se acuerdan con lo que les dije? Me voy alejando hacia la izquierda. Entonces 272 es mayor que 277 en términos de números negativos. Entonces, ¿quién tiene una mejor posición? El portero de la serie A. ¿Quién está más cerca del promedio? El portero de la serie A, porque está más cerca de 0. Recuerden que había dos interpretaciones. El que está más cerca del promedio es el que está más cerca de 0. ¿Quién está más cerca de 0? El portero de la serie A. Y también la otra interpretación es cuál tiene mejor posición. El que esté a la derecha en la recta numérica tiene mejor posición. En este caso, el de la serie A tiene una mejor posición porque está al lado derecho comparándolos a ellos dos. Ejemplo 9. Mariana juega básquet, Viviana béisbol. En la tabla se muestran los porcentajes de aciertos que tuvieron en la semana. Mariana y Viviana en el bateo. Estos son los porcentajes de aciertos que tuvieron. ¿Cuál de las dos es más constante en su deporte? Aquí nos están pidiendo que comparemos la totalidad de los datos de Mariana y de Viviana. Entonces, para eso usamos el coeficiente de variabilidad. Vamos a hacer primero el de Mariana y luego el coeficiente de variabilidad de Viviana. Luego, esto es en la pregunta A. Voy a rotularlas aquí, A y B. Esto es en la pregunta A. En el caso de la pregunta B es diferente porque dice ¿cuál de los dos tuvo mejor día el viernes? Aquí está la sección viernes. Entonces me están preguntando que compare un dato. Entonces uso estandarización. La estandarización contra la estandarización del viernes de Viviana. Eso es lo que vamos a comparar. Recuerden las fórmulas y recuerden por qué en la A usamos coeficiente de variabilidad, porque vamos a comparar todos los datos de una y otra. En la B, porque usamos estandarización, porque comparamos un dato específico. Entonces vamos a ir a la calculadora y vamos a cada una de ellas vamos a revisar el promedio y la desviación estándar, que es lo que básicamente ocupamos. Y vamos a irnos al modo estadístico para ingresar los datos. Para Mariana, 5, 4, 85, 55, 75, 45 y 7 datos, 7 días. Ahora vamos a... No me deja ingresar a... Vamos de nuevo. Aquí estamos, ahora sí. Ahí están. Sí. Vamos, el promedio es 0,54, redondeado. Y la desviación estándar es de 0,18. Vámonos al caso de Viviana. Y aquí datos y vamos. 25, 24, 18,
22, 30, 32, 25. Vean que usted me podría decir, pero si los datos se parecen, ¿por qué no los comparamos y ya? Lo que pasa es que son porcentajes de acierto en deportes diferentes. Entonces hay que hacer sí o sí el coeficiente de variabilidad y la estabilización. En el caso de Viviana tenemos un promedio de 0,25, una desviación estándar de 0,04. Aquí podríamos decir que Mariana tiene un mejor promedio, ¿no? Pero igual vamos a ver. La pregunta es, ¿cuál de las dos es más constante en su deporte? En el caso de Mariana, desviación estándar, (0,18) entre promedio 0,54%. En el caso de Viviana sería 0,04 entre 0,25%. Y hagamos los cálculos. Tendríamos 0,18 entre 0,54 por 0,18 entre 0,54. Está pasando con la calculadora. Y eso nos da 33,33% de variación en el caso de Mariana. En el caso de Viviana vamos a tener 0,04 entre 0,25 por 100 y nos da una variación del 16%. ¿Quién es más constante en su deporte? Viviana. ¿Por qué? Porque es más estable, tiene una variación apenas del 16%. En cambio, Mariana tiene una variación del 33,3%. Y sí, como un día nos puede dar un promedio de 0,85, en otra ocasión nos puede dar un promedio tan bajo como 0,3. Entonces es muy fluctuante Mariana. En cambio, Viviana, si bien sus valores no son tan altos, pues ya se sabe lo que ella puede dar. Mariana puede venir bien un día, puede venir mal, puede venir más o menos, puede venir muy mal. En cambio, Viviana siempre es más constante. Eso es en cuanto a variabilidad. Vamos a ver ahora la estandarización. ¿Quién tuvo mejor día el viernes? Entonces, en el caso de Mariana, será el dato 0,75 menos el promedio, que es 0,54, dividido entre la desviación estándar, que es 0,18. En el caso de Viviana, 0,3 menos su promedio, que es 0,25, entre 0,04. Y pregunta quién tuvo mejor día el viernes. Calculadora, 0,75 menos 0,54 entre 0,18. Y eso nos da 1,17. Vamos ahora con la otra muchacha. 0,3 menos 0,25 entre 0,04. Y eso nos da 1,25. 1,25. ¿Quién tuvo un mejor día? ¿Quién tuvo un mejor día? En este caso, también Viviana, porque tuvo un valor estandarizado mayor. Recuerden que aquí la pregunta es ¿cuál tuvo mejor día? Si nos hubieran preguntado cuál tuvo un día más cercano a su promedio, sería Mariana por 1,17, está más cerca de 0 que 1,25. Pero la pregunta es ¿cuál tuvo mejor día el viernes? El que tenga el porcentaje más alto es el mejor día. En este caso, 1,25. Ahora tenemos la práctica. Vean que los primeros ejercicios nos dan A con rayita arriba es el promedio de A y sigma A es
desviación estándar de A. Le dan los valores tanto de A como B para que usted calcule el coeficiente de variación y determine cuál serie varía más relativamente. Igual aquí, coeficiente de variación y cuál serie varía más. Todos los datos para que usted calcule. Son muy sencillos estos primeros ejercicios. Aquí me dan los datos para la serie A, me dan los datos para la serie B y un dato de la serie, el dato 4 de la serie A y el dato 4 de la serie B. Y preguntan el valor estandarizado de cada uno con la fórmula de valor estandarizado y cuál es relativamente más alto. En estos otros ejercicios, bueno, este es similar a los que ya vimos. Estos ejercicios reto sí lo vamos a hacer, hay que pensar, hay que exprimir ahí un poco la cabeza, pedirle a la mente que le echemos ganas, sí se pueden resolver, tienen un nivel elevado, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer. Luego, estos anteriores fueron de la página 108, creo que este todavía es de la página 108, hay dos páginas por hacer, la 108 y la 114. Aquí me dan una serie de datos de dos productos A y B y yo tengo datos de ventas y entonces me piden que haga el análisis comparando elementos como promedio, diagrama de cajas, variabilidad absoluta, que es el recorrido, variabilidad relativa, que es el coeficiente de variabilidad que vimos hoy, y las ventas en el mes de abril, que eso sería comparar abril con abril, que sería estandarización. Aquí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En este otro ejemplo es algo similar, me dan dos series de datos con datos de matrícula de colegio A y colegio B y me piden promedio, diagrama de cajas, variabilidad absoluta, variabilidad relativa, matrícula de un año específico, 2015. Luego, en la siguiente página, que es la 114, también me dan los goles anotados por un equipo y me dan me hacen una comparación entre lo que dice el técnico y lo que dice la prensa. Y entonces dice, en cada fila, escoja la afirmación que para usted refleja la situación presentada. O sea, ¿cuál de los dos tiene razón? El técnico en el argumento 1, ¿quién tiene razón? El medio de prensa. Y así sucesivamente. La siguiente parte también me dan dos series de datos, rock y pop, y analice comparando promedios de zona estándar poblacional, diagramas de variabilidad absoluta, variabilidad relativa, con el fin de mostrar a la productora cuál género de concierto le ofrece mayor constancia en las entradas, en la venta de entradas. Y dos, el gerente afirma que en julio el concierto de rock tuvo mayor éxito en su género. Entonces, aquí tienen que decidir si es coeficiente de variabilidad o estandarización, cuál aplica en cada caso. Y en este también, en cada pregunta, tienen que decidir si es coeficiente de variabilidad o estandarización lo que hay que aplicar. Y el resto del tiempo de la clase tienen que utilizarlo para resolver esos ejercicios y entregarlos el día de hoy. Chau, chau.